Xavi, dale. 14 grados 9 décimas. De el año 2020. Te escucho un poco desconcentrado, Ernesto. Sí, la verdad que sí, hablo conmigo mismo. ¿Y a qué crees que se debe? No tengo la menor idea, pero se me pasan ideas por la cabeza que me desconcentran las ideas que tengo que gobernar para poder decir algo coherente, así que... pero la gente va a disculpar eso. Nos disculpan todo. Sí, pero es lo que me sale en este momento. Ridículo, ¿no? Bueno, arrancamos con el resumen de noticias que hoy está especialmente dedicado a mi amigo Reinaldo Sietecase, que esta semana pero cagó a goles respecto del análisis político. No dejo de decir Reinaldo Sietecase, Rey tenía razón en esto, Rey tenía razón en lo otro, y después cuando a medida que vaya recorriendo el resumen lo voy a fundamentar por lo menos dos veces importantes. Arranquemos por lo que va marcando nuestra cobertura. Créanme, el conflicto con la policía bonaerense de Kicillof y de Fernández y de Berni nos lo vamos a acordar un poquito, 10 días, por ahí en un mes, por ahí en 5 meses, pero no mucho más allá. El primer discurso importante de Larreta, de Rodríguez Larreta a nivel nacional, nos lo vamos a acordar. ¿Te acordás de ese discurso que hizo algunos, los que miramos con mucho? Ahora, lo que estamos viviendo respecto al coronavirus en la Argentina y en el mundo, créeme que lo van a saber nuestros nietos, no nosotros. O quizás hasta nuestros bisnietos, porque nuestros hijos lo están viviendo intensamente y no tienen cuenta a nuestros bisnietos esto que está pasando. Así que arranquemos por ahí, que es lo más dramático, lo más fuerte, lo más importante, lo más trascendente, lo más relevante, y seguí poniendo adjetivos que no te vas a quedar corto. A ver, la Argentina ayer tuvo 250 fallecidos, y estoy hablando de números redondos, y tuvo también cerca de 11.000 casos nuevos. ¿Esto qué dice del lugar donde estamos parados? El lunes quizá hace rato, con todos los líos políticos que hubo, no pude hacer un resumen numérico detallado, y quizá el lunes lo merezca, pero esto quiere decir que, como decíamos ayer y como decíamos anteayer, Argentina está todo el tiempo tocando el techo de los casos y la cantidad de fallecidos por día que tiene. Hoy está establecido en claramente arriba de 10.000 casos por día, quizá un poquito más de 10.000 casos por día, y está establecido en 250 fallecidos por día cada día hábil, que como ustedes saben, eso decrece por la manera que hay de contarlo, es una cuestión burocrática, eso pasa en todos los países del mundo, sábado y domingo se cuentan menos. Si uno ve la cantidad de fallecidos por semana, estamos hablando de 1.500, lo que hace un poquito más de 200. Está, en algún sentido, esto, por supuesto, es malísimo, es realmente una performance, si uno recorta el último mes y medio, de las peores del mundo en relación a su población. No hay forma de amortiguar eso. Pero, y además que todo el tiempo está en ese techo que estamos hablando, si uno tuviera que buscar, y lo digo esto con mucha delicadeza porque me la paso hace 7 meses buscando la parte llena del vaso. Si uno tuviera que buscar la luz que se avisora al final del túnel, uno tendría que decir que ya hace mucho tiempo la ciudad de Buenos Aires está estable, con su sistema sanitario muy estresado, pero aguantando algún caso donde no se llega a atender a tiempo porque va a un hospital que está ya completamente lleno y hay que trasladar a otro hospital, pero no se ve eso como norma, no se ve lo que pasó en Italia, España, el Reino Unido, Nueva York, etcétera, no se ve eso. Y eso se le puede agregar el conurbano, es decir, el gran desafío en términos poblacionales que tenía la Argentina, que es cómo atender el coronavirus en el conurbano, otra vez se ve ya un mes y pico de estabilidad, con un pico en la mitad, pero bajando después, estableciéndose ahí en cifras altas, pero con el sistema sanitario resistiendo. Y entonces, si uno tuviera que ver eso, y uno dice, bueno, si esta estabilidad se mantiene, uno quiere que baje ya. Es decir, uno quiere ya ver números de la Ciudad de Buenos Aires que empiecen con 9, y no de 9.000, sino de 900, en lugar de los 1.200 que hubo ayer, etcétera. Eso no está ocurriendo, pero tampoco está ocurriendo que se perfore, que vaya para arriba. Además, la última semana y media, volvió a bajar a niveles previos, o sea, está en ese movimiento ondular, y si vos te fijas los números del conurbano, del primer cordón del conurbano, esto es Avellaneda, Quilmes, Lanús, el sector más cercano a la capital de La Matanza, San Martín, Vicente López, San Isidro, todo ese anillo que rodea la ciudad de Buenos Aires, tiene el mismo comportamiento de la ciudad. Sube cuando sube la ciudad, baja cuando baja la ciudad, o al revés, no importa qué es lo que pase en ese sentido. Pero, bueno, y en esa dinámica vos decís, bueno, ¿y por qué crecieron tanto los casos? Y porque apareció el interior con una fuerza realmente impresionante. Y entonces vos ayer tenías en la capital 1.200 casos,
y en el interior 5.000, cuando hace un mes y medio en el interior casi no existían la cantidad de casos. Y lo mismo en cantidad de fallecidos. Vos tenías en la capital ayer 34 y en el interior cerca de 80. Y entonces, bueno, hay lo que se llama nacionalización del problema, donde esperemos que empiece a bajar todo en la capital y en el conurbano, porque si empieza a bajar, eso es un preludio de lo que va a pasar en el interior, y además no permite que aumente la cantidad de víctimas fatales por día, quiero decir, o por semana, porque si baja en los lugares donde más población hay, es difícil que el interior compense o supere esa baja. Entonces, eso es lo que uno primero ve de esto. Ahora, vinculado a lo anterior, quiero hablar de un caso que está en el exterior y que es muy importante, que lo mencionó Jairo hace un ratito. Yo, por razones familiares, imagino que hay unos amigos que llaman Marcos y Débora que están escuchando en este momento y les mandamos un saludo, y si no están escuchando, bueno, es un saludo al pedo, pero ojalá que les llegue, porque los queremos mucho, etcétera. Pero bueno, me llega porque tengo amigos, familiares en Israel, etcétera. ¿Y qué pasó en Israel? Israel, imagínenlo como una isla, queda en una península, pero está rodeado de países con los cuales no tiene gente que va y viene. Las fronteras no son permeables, con lo cual se llega solamente por avión, como a cualquier isla, con lo cual es más fácil de controlar eso, porque está por un aeropuerto. En el caso de Israel, es un país bastante integrado a Europa. Son aviones que van todo el tiempo de Israel a Europa, pero en el momento que vos cerrás el aeropuerto, cerraste y podés controlarlo mucho más con los sistemas de control que tiene Israel. Israel cerró todo antes que la Argentina. Y 3 semanas, un mes después, tuvo un piquito de casos, un piquito de fallecidos. Creo que había 500 casos de pico, 3-4 días. Ponele, un día tuvo 12 fallecidos, 13 fallecidos. Después bajaron los casos, Israel abrió. Y abrió con todo. Y me acuerdo que en ese momento la Argentina estaba cerrando, manteniendo ya 5 semanas de cuarentena. Yo comentaba un video que me impresionó, que era un argentino, dice: miren Israel, qué ejemplo, y todas las playas sin barbijo, la gente disfrutando, etcétera. Casi verano era, le estaban pasando fenómeno, y no subían los casos. Y me acuerdo que yo le pregunté a Quirós, y Quirós me dice: lo van a pagar, vas a ver que lo van a pagar. Van pasando las semanas y empiezan a subir los casos. Vuelve a los 500 casos, vuelve a los 8 muertos por día, qué sé yo, un día 1.000 casos, otro día 2.000 casos. Y frente a eso, acá empezaban a decir: che, están cerrando todo en Israel. Volvieron para atrás y me decían: no, es por barrio, es por zona, es por escuelas, están haciendo detección de casos y aislamiento, a veces un poquito más amplio, pero acá los parques están cerrados, las playas están abiertas, las playas están abiertas, los restaurantes están abiertos, la gente se reúne, no hay casi limitación. Bueno, de 2.000 subió a 2.500 casos, en los últimos días ya 3.000, y hace un rato Jairo me decía, Israel cerró todo de nuevo. Y yo, como ya había escuchado mucho eso, si Israel cerró todo de nuevo, llamé a mis amigos a preguntarle: che, ¿cerró? Sí, cerró todo de nuevo, cerró a 0. Y viene ahora Año Nuevo Judío, que es un lugar un momento de muchísimas reuniones, como el Año Nuevo acá, el Año Nuevo del 31 de diciembre, si todo el mundo se reúne, y pusieron cuarentena estricta para evitar esas reuniones durante 14 días, y después volviendo de a poco sin clases, porque ya esa época están volviendo las clases por la época del año en el hemisferio norte. O sea, Israel, un país súper disciplinado por otras razones, abrió, convalidó la apertura, defendió la apertura, y las consecuencias es que cierra brutalmente. Y yo me preguntaba, cuando veía el tema de Israel, si no corresponde que algunas provincias, por ejemplo Jujuy, Santa Fe o Mendoza, que son las más complicadas, y que dado que tuvieron, mientras nosotros estamos en cuarentena, tuvieron mucha flexibilidad, no corresponde que cierren a cero, es decir, voy a hacer una expresión como exagerada, toque de queda, para tratar de controlar las propias provincias. Santa Fe está teniendo casi tantos casos como Capital, con menos, no sé si es menos población, pero por lo menos una población con menos densidad, seguro, en relación a su territorio. No le entró durante un tiempo y finalmente le entró. Y entró y le está entrando muy fuerte, con lo cual corresponde que Santa Fe se cuide, por lo menos las grandes ciudades, Rosario y Santa Fe. Lo mismo Mendoza abrió, ¿se acuerdan? Los primeros que abrían, Jujuy también abrían shoppings. Bueno, esos son ensayos-error, así como cierra Israel, puede errar Argentina, puede errar, y además no sé si es errar, vas viendo, qué sé yo, es algo completamente nuevo, pero me parece que obliga a una reflexión sobre qué pasa en el interior respecto de esto.
Bueno, eso es el primer acercamiento al tema COVID. No sé si, Jairo, querés decir algo respecto de este tema que vos viste, de mirada propia, etcétera. No, estoy esperando eso mismo que vos. Entro todos los días, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Si bien recién estamos terminando la primera semana, ¿te acordás que antes de todos estos líos estábamos viendo el tema de los bares, cómo pegaba, si había que abrir muchos, si las mesas estaban cerca? Estoy esperando que pasen los días para empezar a evaluar si se mantiene, aunque sea, y no sube con esa nueva actividad el número por ahí, para entusiasmarme con algo. Si bueno, entonces abrieron los bares, la gente sale a tomar algo y no se dispara. Vengo viendo todos los días la curvita esa que sigue, como vos decís, nunca está abajo de 1000, pero tampoco es que hay días donde se va arriba de 1300 casos. Estoy expectante. Yo veo, vamos a ver el fin de semana, pero veo más ordenados los bares. Ayer anduve dando vueltas y me parecía que ya no veía esas aglomeraciones de la explosión del fin de semana anterior. Bueno, nos metemos en cuestiones más políticas que también son muy delicadas y que por supuesto ocurren con el trasfondo de la pandemia. Cuando nosotros nos despedimos en el día de ayer, había dos temas pendientes. Un conflicto policial muy duro que agitó toda la semana, una rebelión increíble de la policía de la provincia de Buenos Aires, y un conflicto político que se había abierto entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Lo que pasó ayer es muy interesante para analizar en sus distintas aristas. A ver, ¿qué pasó? A la mañana Axel Kicillof, luego de la manera en que Alberto Fernández le quitó 35.000 millones de pesos anuales, estamos hablando, ¿no?, al gobierno porteño, con ese respaldo, se plantó frente a las cámaras y dijo: vamos a aumentar los salarios de 40.000 agentes de la policía que ganaban 36.000 pesos para ganar 44.000, pero además le vamos a triplicar las horas extras. Con lo cual, aquellos que laboraban 12 horas por día tenían 160 pesos de horas extras, ahora van a tener 480, lo que le aumenta el ingreso de manera muy significativa. Lo dijo en un tono de reivindicación: vengo a reparar una deuda histórica que la política tiene con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y uno puede ver dos cosas ahí: alguien que toma una decisión histórica o alguien que está cediendo a un reclamo que se hizo de manera improcedente. Como dice el presidente, las cosas se pueden ver de dos maneras distintas. En cualquier caso, la consecuencia concreta de esto es que el conflicto se levantó y vuelve a la normalidad la policía bonaerense. Hay aumento de salario, hay aumento de horas extras, hay aumento para los uniformes, etc. Y vos decís, ¿por qué aumenta el triple las horas extras y solamente 30%, quizá un poquito menos los salarios? Y porque cuando hay jubilaciones se computa en base a los salarios, no en base a las horas extras, y entonces es como lo de los uniformes, se quintuplica, porque además los uniformes es por única vez, si vos no lo calculás por mes, entonces son distintos cálculos que se hacen. En ese contexto se produjo un hecho que es muy simbólico, que hoy es una de las fotos del día, que es que cuando termina de hablar Kicillof, se levanta y hace un choque con Bernie muy fuerte, y a ver, es muy fuerte porque uno ve la evolución de Kicillof. Kicillof, yo creo que se siente parte de una organización y tiene que obedecer e incorporarse a los valores de esa organización. Ya no es lo que él era cuando un dirigente de izquierda en la universidad. Es un hombre de una organización que es capaz de reivindicar, después de todo lo que pasó, a un hombre como Bernie, que como nosotros venimos recordando todos los días, dice que las tomas son usurpadores, que son ilegales, las personas que toman tierras. Es un hombre que dice que está harto de los planes sociales. Es un hombre que reivindica el derecho de un jubilado a rematar a un delincuente desarmado en el piso. Es un hombre que está acusado por la mamá de Facundo Castro de haber encubierto su desaparición. Y a ese hombre, que es un hombre, a ver, de mano dura tipo Patricia Bullrich, o quizá más duro aún, Kicillof le hace un gesto así de respaldo enorme, aunque cuando uno conoce cuál es la dinámica, no te preguntás quién respalda a quién, si es el gobernador al secretario de Seguridad o el secretario de Seguridad al gobernador, porque evidentemente hay una distribución de poder ahí que no es la misma que la distribución de poder institucional. En esa dinámica, Bernie sale fortalecido, pese a todo lo que nosotros vimos. Kicillof resuelve un problema concreto y hay una discusión sobre hacia dónde va todo eso. ¿Por qué? Porque los médicos ayer hicieron reclamos muy duros, seguramente tenga un aumento también, pero está claro que la policía protestó con armas y logró una compensación que los médicos que están jugándose la vida todos los días en las terapias intensivas no lograron, y que tal vez lo logren gracias al reclamo de la policía, con lo cual hay como una cosa rara que cambia ahí respecto de lo que uno está acostumbrado a ver.
Bueno, eso pasó en la provincia de Buenos Aires. El segundo conflicto tenía que ver con lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires ayer. Ustedes saben que hoy es viernes, el miércoles a la tarde, el presidente de la Nación anunció que iba a haber negociaciones con la policía y en el mismo acto, y ya voy a hablar un cachito del presidente de la Nación, que es el ítem que sigue, anunció que le iba a quitar un punto de los 3 puntos de coparticipación que la Nación le envía a la ciudad todos los años, o sea, 35.000 palos más o menos, para dárselo a la provincia de Buenos Aires. Y lo planteó como un hecho de justicia. Durante el día de ayer recibió respaldo de toda la estructura del PJ. Es decir, los gobernadores lo respaldaron, los intendentes del conurbano lo respaldaron. Esto fue el PJ y el gobierno lo tuvo como un hecho, lo explicó como un hecho de justicia. Es decir, dijo, hay una ciudad rica, hay una provincia pobre, le sacamos a la ciudad rica para la provincia pobre y punto. Bueno, en ese caso, después a la noche habló Horacio Rodríguez Larreta en un discurso que fue muy pensado en horario, en anuncio, en todo. ¿Qué significa? Va a hablar a las 4 de la tarde. No, va a hablar a las 5:30. Entonces, están todos los medios ante ese tiempo mostrando ya la silla preparada con toda la escenografía, mostrando la escenografía, los cronistas especulando cuál va a ser el tono de Larreta, qué va a responder, va a romper con Alberto Fernández, no va a romper, y se va generando una expectativa. Y al momento que habla, que es recién a las 8 de la noche, es el momento que Jairo Stracha está conduciendo con otros 3 colegas reperfilar, y entonces se lo pongo a Jairo Stracha directo y le tomo el noticiero. Jairo Stracha, María Laura Santillán y Diego Leuco en Telenoche. Empiezo por el gran noticiero y después Obvio. Personajes menores. Cristina Pérez y Rodolfo Varini en Telefe. Y por supuesto todos canales de aire. 36 puntos de audiencia sumados. Es decir, no te digo un partido de la selección, pero muchísima gente mirando a Rodríguez Larreta, que se transforma inmediatamente durante toda la pandemia y más ahora en una figura nacional indiscutible. Rodríguez Larreta básicamente dice, concretamente voy a ir a la Corte Suprema, esto es injusto, esto es arbitrario, etcétera, pero en un rato vas a escuchar el discurso, porque es más que eso. Yo soy un hombre de consenso, no entiendo por qué hicieron esto, realmente yo lo demostré en la pandemia, en el apoyo a la negociación de la deuda, en el apoyo al presidente cuando la policía estaba en Olivos, que soy una persona de diálogo, de consenso, no entiendo qué es lo que pasa. No me van a correr de esa convicción de ser un hombre de consenso, pero esto es ilegal, es inconsulto, es arbitrario, es inconstitucional y vamos a ir a la justicia. Y déjenme decir 3 o 4 cosas respecto de los debates que se abren con esto, porque a mí me sirve mucho a veces hacerme preguntas para orientar. Después está cada cual con su opinión, ¿no? El que está con Alberto va a decir, tiene razón Alberto, es justo. El que está a favor de Rodríguez Larreta o del PRO, de Cambiemos, o contra Alberto va a decir, es el manotazo típico del kirchnerismo, la agresividad. Hagamos preguntas. La primera pregunta es si esto es legal, que es lo primero que me pregunté yo cuando lo escuché, porque no me suena desde el sentido común que un presidente le pueda arrebatar 35.000 palos a un Estado para dárselo a otro. La verdad que no lo sé, y además no me corresponde a mí decirlo, lo dirá en algunos meses la Corte Suprema. Hay abogados que te dicen sí, porque no hay ley de coparticipación posterior a la última reforma constitucional, con lo cual la ciudad de Buenos Aires sigue operando en términos de recursos como un territorio nacional y el presidente puede hacer lo que quiera. Y otros dicen, no, hay un convenio firmado a través del traspaso de la Policía Federal, ese convenio, según la Corte, otros convenios le dio jerarquía constitucional, hay mucha jurisprudencia, jamás la justicia va a dejar pasar esto. No lo sé. A mí en el sentido común me parece raro que un presidente pueda tomar una decisión de esa manera. Y después la pregunta, antes de que se discuta el fondo de la cuestión en la Corte, hay una discusión previa. ¿Qué pasa en el medio? Porque son muchos meses. Y si va a haber un amparo que frene hasta que se decida el fondo de la cuestión, lo que decidió Alberto Fernández, y en ese caso te quedaste sin la plata, o no va a haber un amparo que frene, y esa es la primera batalla legal, o sea, empieza una batalla legal. La segunda pregunta es si es justo. A primera vista a mí me parece que tiene una parte de justicia la decisión, porque si vos tenés una ciudad rica y una provincia pobre, quizá esté bien que en algún sentido se redistribuyan en algo los fondos. Y entonces va hacia un punto, que lo decía Jairo, que tal vez tenga razón en el fondo de la cuestión o en parte de eso. La tercera pregunta es si es justo así, que es más complejo, porque lo que puede decir ahí Rodríguez Larreta es, para un cachito, puede ser que sea justo, veamos cuánto pone cada provincia, pues no es la única estado que le va mejor que a otros, veamos en qué tiempos, veamos a cambio de qué.
Es decir, por ahí me das unos bonos con los cuales yo lo peto del mercado, recaudo algo y la ciudad se endeuda para financiar a la provincia, pero no me lo quites ahí de un manotazo. Por ahí me lo das, me lo quitas progresivamente y entonces yo me voy adaptando. Por ahí me lo anuncias para el año que viene, pero una negociación no es alguien decide y punto. Y entonces al hacerse así, de repente se transforma algo justo en algo injusto. Estoy haciendo preguntas, el del gobierno por ahí te dice, mirá, si hace así, punto, si no, es eterno esto. Y el problema es ahora, es ya, etc. Después, la otra pregunta es cuáles serán los efectos políticos de esto. Porque en términos económicos, si ocurriera que la justicia no frena esto, tenés una ventaja para la provincia de Buenos Aires y una desventaja para la ciudad. Pero en términos políticos, hay que ver si eso lo afecta a Rodríguez Larreta, porque claramente es un tipo muy respetado aquí en la ciudad y ahora es un tipo además victimizado por el kirchnerismo, que es muy, muy resistido en la ciudad, con lo cual puede ser que pierda plata, pero puede ser que en la ciudad gane apoyo político. Ahora, ¿qué va a pasar a nivel nacional? Hoy recordaba, como si fuera un gran analista político, Jairo, recordaba lo que pasaba con Scioli. Yo me acuerdo cómo le recortaban fondos a la provincia de Buenos Aires cuando estaba Cristina. Todo el peronismo recuerda eso, todos. Para que no llegue a la candidatura. No solamente le recortaban fondos, mientras recortaban fondos lo mandaban a Baradel a hacerle paros de meses del sindicato docente. Mientras pasaba eso, lo acusaban en la justicia de que no contaba bien los muertos de las inundaciones de La Plata. Mientras pasaba eso, difundieron una foto de él como Jan y lo mostraban como un traidor en 678. Lo que le hicieron a Scioli. Nada que ver, Rodríguez Larreta la está llevando barata. ¿Cómo terminó Scioli? Candidato a presidente. Y lo que le hicieron a Macri. Lo procesaron con Ollarvide de juez, nada, todo, la campaña contra Macri era infernal. ¿Cómo terminó? Como presidente de la Nación. Yo lo vengo diciendo hace algunas semanas cuando empecé a ver este proceso respecto a Rodríguez Larreta. ¿No será cosa que lo están levantando de una manera que es impresionante? No sé, me lo pregunto, no digo que sea así, llegar al presidente es muy difícil, pero veo hechos que son como raros en función de cómo va construyéndose, en función de la agresión de un sector político adverso, la figura de un candidato opositor y unificado todo ahí, porque ahí aparece el gran foco. Lo que falta, ¿querés ser presidente? Arremangate y bancátela, le diría yo a Larreta, que ayer asomó la cabeza de una manera muy fuerte. Y en este contexto, el tercer personaje, o sea, tenemos un problema resuelto, que es la provincia de Buenos Aires, un problema nuevo judicial, político entre Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta además agregó, me haces esto en plena de la pandemia. Estamos luchando juntos de la pandemia y me sacás plata que estoy usando para los hospitales de un día para el otro, en plena pandemia. O sea, argumento que me parece que va a formar parte del debate. Y después está el tema de color. Acá ayer Alberto Fernández con nosotros dijo, le mandé un mensaje de texto, no dijo un WhatsApp, sino un mensaje de texto, que a mí me llamó la atención porque es una referencia claramente de edad. Yo a veces digo una cosa y a veces digo lo otro. Él dijo mensaje de texto y le respondió, esa fue la parte que más rebotó del reportaje, y le respondió Rodríguez Larreta ayer, ya que lo hizo público, voy a hacerlo público también. 7:29 me llegó el mensaje de texto, 7:30 empezó la conferencia, obviamente no lo respondí, estoy enojado, ¿cómo no voy a estar enojado cuando me hacen una cosa así? Y bueno, otras cosas, se me está perdiendo algo más que quería contar, pero tampoco es seguramente tan relevante. Después, a las 8:30, vamos a escuchar a Rodríguez Larreta un poquito, son 6-7 minutos de lo central del discurso, y vamos a charlarlo entre todos nosotros a ver qué opina cada uno. Alberto Fernández, ¿en qué tenía razón para mí Reinaldo esta semana? Tenía razón primero en caracterizar como difícil de admitir el tono que iba tomando el conflicto policial, que antes de ayer en el pase él insistió mucho con eso y yo le decía no me parece tan relevante, y a la tarde cuando fue lo de Olivo dijo tiene razón Reinaldo. Y ayer estaba Reinaldo insistiéndome mucho, yo estaba mirando otras cosas de la conferencia que dio Alberto, y Reinaldo dijo no me suenan las dos cosas juntas. Si vos tenías el tema de la policía, ¿por qué metiste el tema de Rodríguez Larreta en el medio? Si no entiendo, son dos cosas que no van juntas. Alguien debería decirle que una cosa ensucia a la otra. Y yo después me quedé pensando en eso que decía Reinaldo, y decía, pero Alberto Fernández tenía la posibilidad de ser el padre de la patria otro día. Estaba todo el arco político público respaldándolo frente al sitio de la Quinta de Olivos, y era solamente hacer lo que hizo al principio del discurso.
soy el presidente, les pido que pongan su actitud, no soy necio, me doy cuenta que tienen necesidades, estoy dispuesto a negociar, vamos a charlar, pero no sobre el sitio a la Quinta de Olivos. Y el país lo hubiera apoyado, y hasta ese momento era impecable el discurso, y después metió lo otro, la pelea con Rodríguez Larreta, que ganando autoridad con lo primero, de repente en 20 días podía iniciar una negociación sobre otro, una cosa con la otra, citando a líderes de la oposición para rodearlos sin avisarles de que iba a hablar, y hablándole de algo que los dejó, bueno, de hecho ayer Jorge Macri dijo, la verdad que tuve ganas de irme, no me fui porque hubiera generado más ruido en el país, pero era muy loco lo que pasaba. Y me parece que hay dos preguntas acá. La primera pregunta es sobre sagacidad política. Yo cuando hago preguntas, no estoy respondiéndolas, aunque naturalmente si me hago la pregunta es porque diría que es sagaz, pero no, me hago la pregunta es que dudo que sea sagaz. ¿Es sagaz eso? ¿Es inteligente lo que hizo? ¿Es inteligente políticamente? Aún para el objetivo de recordarle fondo a la ciudad. Yo cuando empezó la cuarentena y vi que reunía a todos, a Gerardo Morales, a Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof decía, esto es fantástico lo que está haciendo. Esto de romper en medio de la cuarentena, ¿es inteligente? ¿Qué ve la gente? ¿Verá un líder popular que hace algo justo? ¿O verá algo que ayer él dijo, desmintió textualmente, es, no soy un tramposo? La idea de un presidente que tiene palabra o que no la tiene, es un lío esto, porque Alberto fue alguien que dijo, por ejemplo, sobre Cristina cualquier barbaridad, pero cualquiera sobre cada uno de los temas, y después salió con Cristina. Entonces pregunta, ¿pero tiene palabra o no tiene palabra? Ponele que eso es un proceso político complejo que él va saldando de alguna manera. Pero si se reflota el tema de te cito para una cosa y te invoco, te digo te quiero mucho, sos mi amigo, y un día sin avisarte, un minuto antes por mensaje de texto, te invoco, y la pregunta es inevitable, por más que yo le tenga cariño personal a él, porque yo realmente es un tipo que le tengo cariño personal, pero en toda la clase política se empieza a establecer, guarda con el cariño de Alberto Fernández, porque en cualquier momento el cariño se transforma en todas estas cosas. Bueno, todas estas preguntas ya no están cerradas. ¿Quién es Kicillof? ¿O en qué se va transformando? ¿Quién es Bernie? ¿Quién es Rodríguez Larreta? ¿O en qué se va transformando? ¿Quién es Alberto Fernández? Etcétera. Pero me parece que esta semana fue rica en elementos para poder analizar cómo juega cada personaje y cómo se va definiendo los conflictos políticos en la Argentina. Muy rápidamente, la Argentina tuvo un fracaso diplomático en el BID. El BID es un banco interamericano que habitualmente preside un latinoamericano. A Trump se le ocurrió romper con eso y poner a un tipo de ala dura del trumpismo, Clarence Jones, creo que se llama, o algo así. Mauricio Claver Carón, gracias, Jairo, miren que se me mezclan los cables en algún momento, y el gobierno dijo, nosotros vamos con Belis. Pareció que en un momento ganaban, porque los países latinoamericanos no querían que fueran norteamericanos, pero finalmente no, y retiraron la candidatura de Belis en el día de ayer. Lázaro Báez finalmente está viviendo en un lugar desconocido, logró ir a un lugar con prisión domiciliaria, que no se sabe cuál es, con lo cual va a estar guarecido de la furia de gente que me parece que está un poco exaltada. Una de las personas que agredió el móvil en el cante de Pilar está detenida. También está detenido el Presto, que es un tuitero que dijo que Cristina no sale viva de todo esto. El Presto dijo que Cristina no sabía de todo esto, tiró el versito, entonces lo detuvieron, supongo que lo liberarán, quiero creer, en las próximas horas. Bajó el riesgo país, preocupación seria, caen las reservas cada día. Hubo una represión muy fuerte en Bogotá, 10 jóvenes muertos por la represión de la policía, y las elecciones de Trump. No sé si decirlo porque esto le interesa a Yamila y quiero tirarlo, porque si lo digo, lo cuento, ya está, perdí toda atención de Yamila. No, lo voy a contar, faltan 7 semanas y van pasando las semanas. Y vos, si se va acercando Trump, y qué sé yo, Yami, no sé qué decirte. La verdad no se va acercando Trump. Trump tuvo una desventaja, Biden tuvo una ventaja bastante fuerte de 10 puntos hace un mes y medio, 2 meses. Esa ventaja se fue achicando. Hace 2-3 semanas estamos hablando del promedio de todas las encuestas que salen. Se achicó a 7 puntos y ahora está en 7.7 de diferencia. O sea, vuelve a ampliarse la diferencia a favor de Biden, y créanme que 7.7 a 5 semanas, 6 semanas o 7 semanas de las elecciones es mucha diferencia. Sobre todo cuando vos no ves movimientos
movimientos que sean claros en una dirección, y cuando vos te metes estado por estado, los estados que definen la elección, vos ves una cantidad de electores a favor de Biden que es muy fuerte. Realmente, no digo que no lo dé vuelta, puede darlo vuelta, pero muy raro de ver, de pensarlo, realmente muy raro. Bueno, en este momento ¿sabes que no tengo ni idea de qué hora es? ¿La tenés la hora? Sí, 7:47. 48, no te puedo creer. Sí. Bueno, decime la temperatura, Yami, ¿qué tal? Bueno, después te voy a hacer unas preguntas con respecto a lo de Estados Unidos, que me interesa mucho. 14.9, la temperatura actual, 84% la humedad, y la máxima para este día viernes, con cierta inestabilidad hacia la tarde-noche, 20 grados. Qué manera de hablar, cómo me gusta hablar, Dios mío, tengo que recortar eso. En algún momento voy a ser un buen conductor de radio, recortando la cantidad de cosas que a uno se le ocurre decir sobre cada pavada. Y eso que estabas distraído, porque dijiste que tenías unas ideas que te sacaban de tema. Exacto. O sea, si estás concentrado... Nuestros amigos de Garantizar auspician a Jairo Stracha y los datos duros de la economía. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y vos decías recién a la pasada, Ernesto, que ayer el riesgo país bajó a 1000 puntos, un poquito más, un poquito menos, bajó 50%, básicamente a los niveles que había allá en agosto del año pasado, en la época de las PASO, y sobre todo en el momento donde el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, anunciaba que se empezaban a reperfilar los vencimientos de deuda de la Argentina, y en ese contexto empezaba a subir el riesgo país, que acordate que es una especie de sobrecosto. ¿Cuánto más le sale a la Argentina tomar plata, endeudarse, respecto de un indicador que se toma, que es el costo que tiene Estados Unidos, que se considera riesgo cero? Esa diferencia se mide en puntos básicos, vos la podés traducir en la tasa de interés, que en Argentina ronda el 10-11%, por eso el riesgo país es 1100 puntos básicos, y la cuestión central es que se vuelve una situación más normal a lo Argentina, muy alta respecto de lo que le sale endeudarse a otros países de la región, pero es una especie de termómetro cuando una provincia tiene que refinanciar sus deudas, cuando una empresa tiene que tomar plata, por eso es relevante, pero sobre todo es relevante la estrategia que tiene el Banco Central y el Ministerio de Economía para el desafío que tiene ahora, que es calmar el dólar y parar la sangría de reservas. La tesis es, bueno, arreglé la deuda, baja el riesgo país, se normaliza la cuestión financiera, y ahora eso va a ir contagiando tranquilidad en el mercado cambiario, punto 1. Punto 2, el Banco Central sale a vender bonos para que el contado con liquidación, esa cotización paralela, baje. Eso empezó a pasar y bajó. Eso ha hecho que hasta ahora pare la sangría de reservas, por ahora no. Ayer se volvieron a vender cerca de 80 millones de dólares, pero ayer en silencio el gobierno tomó una medida a través del Banco Central que era muy pedida por las empresas, y que era la posibilidad de que puedan hacerse plazos fijos atados al dólar. Y vos decís, ¿y eso qué me importa? Mirá, cuando una empresa tiene muchos pesos que usa, por ejemplo, para tener que importar el mes que viene, no los puede tener inactivos, porque pueden ir perdiendo capacidad de compra en términos de dólares. Entonces necesita invertirlos en algo que le garantice que va a seguir manteniendo el poder adquisitivo según lo que vaya subiendo el dólar. Hasta ahora, una empresa me contaba a mí el otro día, iba a un banco, le decía, che, dame algún instrumento que me garantice que estos pesos el mes que viene van a poder comprar la misma cantidad de dólares que los que compran ahora. No tengo. Bueno, entonces voy al contado con liquidación, me compro unos bonos, los transformo en dólares, y eso aumentaba la brecha con el oficial. Ahora el Banco Central les dijo a los bancos, muchachos, ustedes tienen que ofrecer depósitos a tasa variable que sigan esa tasa, lo que va a moverse el tipo de cambio. Vas a escuchar mucho la expresión depósitos dólar link. Eso es lo que nació o se instrumentó ayer para tratar de armar esta estrategia silenciosa de que en algún momento frene la sangría de reservas y se achique la diferencia entre el dólar oficial, que ya está en 79.07, el ahorro casi en 103, y los paralelos que están en el orden de 115, 120. Eso es la novedad de ayer en materia financiera, pero es un día a día que va generando bastante interrogantes en los esfínteres de las autoridades económicas. Daría la impresión de que sigue fuerte la idea de que no van a tocar el dólar ahorro porque consideran que es contraproducente. Después te voy a dar, Ernesto, la tabla
de giros discrecionales de nación a provincias en lo que va del año, cómo le está yendo ahí a la provincia de Buenos Aires. Y hay una tabla interesante, porque acordate que con la explosión del tema nación-ciudad, lo que estamos hablando es cómo se reparte la plata que recauda la nación entre todas las provincias. Ayer hubo 19 gobernadores que respaldaron al presidente y otras 4 provincias que no. Y es interesante ver un punto que me marcaban ayer. La plata que tal vez justamente le tienen que revisar a la ciudad que Macri le dio en 2016, ¿era solo para provincia o en realidad era para distribuir entre todas las demás provincias? ¿Por qué de ciudad va solo a la gestión de Kicillof y no, por ejemplo, a las otras? Y ahí hay una tabla que después te cuento respecto de cuánto gastan el resto de las provincias en seguridad, en ese tema que puso la filmina de Alberto Fernández comparando las 16.000 pesos por habitante que gastaría la ciudad con los cerca de 6.000 pesos por habitante que gasta la provincia en seguridad. ¿Cómo les da a los otros gobernadores? ¿No les hubiesen correspondido a ellos parte de esa plata? Es parte del debate que se viene. Y después te sumo para cerrar lo que para mí es uno de los datos también de economía internacional del día. Anotá ahí el nombre de Jane Fraser, que es la primera banquera grosa de Wall Street, una mujer por primera vez va a estar en 2021 al frente del Citigroup, una de las uno de los personajes del día, Ernesto. Muy bien, son las 7:55, 53.